Hola gente, acá les traigo un nuevo fanfic, espero que les guste. Ya saben, el link del creador en descripción. Un día, un mes, un año. El concepto del tiempo es ambiguo cuando no tienes sentido del tiempo y todo lo que te rodea es blanco. En una habitación completamente blanca, con paredes reforzadas que tenía marcas en espiral en varias partes, lo único que había en ese lugar era un inodoro y un colchón que parecía tener mejores días por lo dañado que estaba. La habitación era fría y solitaria, para su único ocupante. Un adolescente de tal vez unos 14 años, cabello largo sin cortar que llegaba más allá de su nuca, ojos azules que carecían de brillo y unas marcas apenas notorias en sus mejillas. Lo único que vestía era una malla de cuerpo completo de color blanco. ¿Cuál es tu misión? Él no se molestó en responder la pregunta que se reproducía una y otra vez desde que llegó por los altavoces en las esquinas de la habitación. La reproducción de esa pregunta era exactamente cada 5 minutos. Ya te lo dije, fue un accidente, murmuró cansado mientras seguía mirando fijamente la pared. No importaba cuántas veces lo dijera, no parecía importarle si ya sabía qué era lo que venía después de esto. De un momento a otro empezaron a zumbar y sucedió. Millones de voltios pasaron a través del adolescente, que se negó a gritar ante el dolor. Pasando un minuto completo terminó cayendo desplomado contra el suelo. De inmediato las puertas se abrieron y varias personas en batas de laboratorio tomaron al chico, para ponerlo en una camilla, en la cual fue puesto con brazaletes de metal en sus extremidades en caso de que intente huir. Todo esto era observado por la persona que lo puso ahí. Alexander Joseph Lex Luthor se consideraba a sí mismo un hombre visionario, uno que siempre estaba a un paso de los demás para hacer que sus planes tengan éxito. Era una pena que su mayor rival sea uno de los seres más poderosos del universo. Y que ahora formará parte de un circo que se hace llamar la Liga de la Justicia, tampoco le hacía las cosas más fáciles. Aún así se las arreglaba para hacer sus movimientos, como lo era traer este nuevo espécimen. Fue el primero en detectar una extraña firma de energía en Ecuador, una que rompió la misma realidad y trajo a un invitado de otro universo, casi muerto. Al parecer su método de viajar de un universo a otro casi lo destrozó. Cuando los miembros de la Liga de la Justicia y otras autoridades llegaron a ver qué fue de esa anomalía, él ya lo tenía contenido y siendo transportado por uno de sus tantos aviones privados, que lo trajeron hasta su sede central. Decir que era interesante era poco. Lo primero que descubrió era que el sujeto tenía una regeneración que le daría envidia a más de un metahumano. Fue solo cuestión de días que curó heridas que tardarían meses con el mejor trato médico en ser sanadas. El primer problema fue el idioma que éste manejaba. Cuando despertó encerrado gritó a los 4 vientos ser liberado. Su lengua era una extraña mezcla de japonés moderno y antiguo. Tuvo que conseguir un telépata que le implante el idioma inglés en su cabeza, un proceso que lo dejaría con dolor de cabeza y de mal humor, pero poco le importaba. Lo más curioso fue que cuando el telépata quiso ir más allá de dejar información, inesperadamente este cayó muerto, no sin antes dar el grito de horror más fuerte que había escuchado en su vida. Al parecer había más lo que se veía en el sujeto a primera vista. Un desperdicio. Al menos se molestó en dar un cheque a la familia del telépata para que nunca tengan que molestarse por el dinero. La muerte de este metahumano hizo que investigara más. Tuvo que drogar al chico con suficiente morfina que derribaría hasta 10 elefantes, y tuvo que aprovechar las horas que estuvo noqueado para hacer varias pruebas. Todas las que pudiera. Y los resultados fueron increíbles. Tenía una densidad ósea y muscular sobrehumana, desconocía si nació con esta facultad y tuvo un proceso de fortalecimiento que le dio esta bendición. Su sangre era tipo A positiva, no había semejanza en el ADN con nadie en el planeta, así que decir que venía de una dimensión paralela a la suya estaba descartada. Y viendo las armas y extraños rollos que trajo con él, le hizo pensar que su dimensión era algún tipo de sociedad feudal en que se usaban niños soldado. Hasta tenía una identificación que decía que el sujeto era un shinobi. ¿Una dimensión ninja? Para sus estándares no era lo más loco que había escuchado. Dejando todo eso de lado, había algo que llamó definitivamente su atención. Sus genios de laboratorio no sabían decir si era una energía física, era algo más arraigado a lo espiritual. Ellos teorizaron que la energía que poseía el muchacho tenía una similitud muy estrecha con la magia. Lástima que no contaba con la opinión de Dr. Fateo Zatanna para confirmar esto. Pensaba en localizar a Constantine, pero incluso alguien como él tenía la suficiente moral para decir que contener a este chico era inhumano. Tampoco se molestó en informar a los Socios de la Luz, una organización llena de miembros en que la estaban los peores enemigos de la Liga de la Justicia. No necesitaba llamar demasiado la atención.
Tantos secretos eran lo que guardaba este sujeto de prueba, tal vez encontró un títere que sea capaz de lidiar con su rival. Superman. Por más que quisiera hacer una prueba, sabía que el sujeto no tenía oportunidad contra el hombre de acero. Sin embargo, lo que tenía dentro de él, era una historia completamente diferente. Caminando por los largos pasillos de su base, el calvo llegó hasta una puerta de cristal que se abrieron para dejar ver a su sujeto, encadenado con los metales más fuertes del planeta, monitoreado por decenas de científicos que tenían tecnología de punta para ver cada cosa que pudiera ayudar a su jefe para tener lo que quisiera. Uzumaki Naruto, un hombre curioso caminando con pasos pesados, Lex se detuvo para quedar cara a cara con el sujeto, que tenía una mirada de pura rabia. ¿No significa pastel de pescado? Torbellino, si tú lo dices. Con una sonrisa arrogante dio una señal con a sus científicos, que hicieron que una corriente eléctrica con la potencia de un rayo atravesara el cuerpo del adolescente. Que se sacudió y luchó. ¿Qué quieres de mí? Gritó con furia. Por meses tuvo que soportar el ser la rata de laboratorio de este bastardo, ni siquiera lo conocía y ya era la persona que más odiaba en el mundo. Solo quería volver a casa. De ti nada, solo eres un mocoso patético que no vale mi tiempo, dijo con desprecio Lex, que hizo que de una los científicos electrocutaron al adolescente, que se siguió retorciendo hasta que su carne empezara a quemarse. Rompiendo sus muñecas en su intento de romper sus ataduras, Naruto gruñó cuando agujas metálicas salieron de la mesa y perforaron sus extremidades, puntos fundamentales que dejaron sus brazos y piernas inmovilizadas. Nivel S estrés por los cielos. Subtemperatura corporal está a 43. Una segunda firma de energía se está detectando. Ahí está la sonrisa del villano. Creció al ver la mirada del sujeto, sus ojos dejaron de ser azules para ser ahora rojos como la sangre y pupila rasgada, parecían los ojos de un animal. Y no estaba lejos de ser eso. Todos fueron testigos del crecimiento de los colmillos caninos, barras y grosor de las marcas de las mejillas del adolescente, que se empezó a retorcer con tanta fuerza que la mesa metálica empezó a ceder. «Déjame ir». El grito de Uzumaki se escuchó en toda la sala cuando poco a poco las cadenas que lo retenían empezaban a ceder. Lo lamento, pero tú tienes algo que yo quiero. La atención del Luthor se dirigió a la extraña marca que apareció en el estómago del sujeto. Según las lecturas que veía en las pantallas, todo este poder rojo venía de ahí. Tú, no sabes lo que haces. Naruto también notó lo que él estaba mirando y no le gustó nada. Respirando con pesadez trató de mantener la cabeza, porque sabía muy bien lo que sucedería si perdía la cabeza. Señor, no creo que, no te pago para tu opinión. El calvo ignoró las miradas de los científicos y de una mesa cercana, tomó una larga jeringa metálica que contenía un líquido púrpura. Por lo que veo, este raro poder proviene de la ira y estrés, así que no será difícil sacarlo a flote usando una de las muestras alteradas usadas del espantapájaros, que alteraba las emociones, solo que, en vez de sacar los peores miedos, esto hacía que las emociones más negativas, como lo son el odio y furia, salgan en todo su esplendor. Naruto jadeó cuando la aguja fue clavada en su cuello y el contenido de esta fue vaciada a su torrente sanguíneo. Lex tiró la jeringa y se dirigió a la salida. De inmediato apretó un botón rojo que hizo que una cúpula de cristal cayera sobre el sujeto, que empezó a temblar sin control. Latidos erráticos, está al borde de un paro cardíaco. Su temperatura corporal acaba de pasar los 60 y sigue en aumento de masa muscular y la energía roja está tomando todo el cuerpo. Esto sí es interesante. Pocas veces Lex se mostró tan entusiasmado por un resultado como ahora, al ver lo que parecía ser un aura burbujeante roja salía del sujeto, que rompió las cadenas que lo retenían y cayó con pesadez contra el suelo. Todos vieron cómo esa rara energía roja tomaba formas de colas, 3 para ser exactas, que se agitaron con violencia y empezaron a golpear el cristal, que para terror de muchos este empezó a fisurarse. Siempre en la ciencia hay que romper el exterior para encontrar algo verdaderamente valioso, murmuró para sí mismo Luthor, satisfecho ante lo que estaba viendo. Tal ferocidad. Tal poder. Era magnífico. Duérmanlo, y quiero que empiecen a trabajar en una forma de controlarlo, usen lo que sea, feromonas de Poison Ivy, un casco o lo que sea, pero lo quiero rápido. Satisfecho con los resultados, Lex se dio media vuelta para retirarse. Golpe, pero antes que pudiera hacerlo, todo el laboratorio se sacudió por un golpe duro que vino acompañado del crujido del cristal. ¿No les dije que lo durmieran? Eso o intentamos ese. Pero el gas no hace efecto. Explicó con pánico el jefe de científicos, que estaba usando todas las medidas posibles, como lo era una densa capa de humo en el domo de cristal. Que en un estruendo estalló en pedazos. Usen los dardos.
Los científicos de inmediato corrieron hacia los almacenes de donde sacaron pesadas armas con dardos que podrían incluso perforar el acero. Formando una línea, abrieron fuego sobre la silueta que apenas se podía ver a través del humo azulado. Lex se quedó mirando fijamente la silueta, él como parecía sacudirse y sufrir, no por el humo ni mucho menos por los dardos. No, sino por la piel que caía de su carne y la cuarta cola que surgió de él. Con sus armas vacías, la gente del laboratorio esperó tener al sujeto bajo control. Golpe interrogación de apertura interrogación de cierre. El jefe del laboratorio parpadeó aturdido al sentir algo, bajando la mirada se quedó en shock al ver una larga cola de color roja ennegrecida que perforaba su estómago. Los demás estaban igual, al ver cómo el hombre empezó a gritar, cuando la temperatura de la cola que lo atravesó hizo que se encendiera en llamas. Los gritos del hombre solo duraron pocos segundos, cuando fue partido a la mitad y el apéndice lentamente volvió a su origen, una oscura silueta que se hacía más visible a cada segundo. Apoyado en 4 patas, se dejó ver algo que solo podría identificarse como un monstruo del infierno por su color rojo negruzco y 4 colas que se movían de un lado a otro. Evacúen la sala. De inmediato ellos intentaron huir. Solo para darse cuenta que la puerta había sido cerrada y un sombrío Lex se iba alejando por el pasillo. Señor, abra la puerta. No nos deje aquí. Por favor, las súplicas de los científicos se convirtieron en gritos de horror y su sangre terminó manchando las paredes, cuando fueron destrozados por el monstruo que ellos mismos habían liberado. Todos los grandes avances tienen sus percances. Y este era uno pequeño. La destrucción de un laboratorio subterráneo y un grupo de científicos selectos, de los mejores del país, mínimo una pérdida de cientos de millones. O bueno, solo era una pequeña pérdida que no llegaba ni al 1% de su fortuna en total. Sacando su teléfono de su bolsillo, solo tuvo que apretar una tecla para hacer que todo desapareciera. El elevador se sacudió cuando la explosión del laboratorio hizo que todo se sacudiera solo por un segundo. Apretando otros botones esta vez hizo una llamada. Mary, por favor, manda un helicóptero a mi ubicación y prepara todo para reunión con la reina Isabel, tenemos mucho de qué hablar para las instalaciones de nuevos laboratorios y expandir el negocio. Lex tuvo que cortar la llamada cuando el elevador fue golpeado, bajo sus pies el metal se deformó por fuertes golpes, solo fue cuestión de segundos hasta que unas garras perforaran el metal. Por la apertura se pudo ver unos ojos blancos que brillaban de furia y 4 colas terminaron de atravesar el elevador que tuvo que detenerse. Sacando su pistola, no le pesó el dedo para disparar a quemarropa contra el rostro del monstruo bajo sus pies. ¿Con qué duro, Apretando los dientes con frustración vio cómo las balas rebotaban contra el rostro de esa cosa como si le estuviera arrojando bolas de papel. Con una última bala en el cargador, saltó para evitar ser partido a la mitad, abriendo la rejilla de emergencia, se subió por encima del elevador para dar un disparo contra el cable y al tomarlo se elevó a toda velocidad. Si no fuera por sus constantes inyecciones de un compuesto de kriptonita/venom que él mismo desarrolló, y le dio una fuerza sobrehumana, que evitó que hubiera perdido el brazo al tomar el cable que lo jaló hasta la superficie, dejando atrás el elevador que bajó con la bestia que volvió a la bola de fuego que alguna vez fue el laboratorio. Logrando llegar hasta la superficie, Lex salió por las alcantarillas de la cuidad, su sonrisa creció al ver el helicóptero que lo esperaba. ¿Qué mierda? El piloto del helicóptero miró extrañado lo que parecían ser una cola, que antes que lo supera había perdido al helicóptero a la mitad. ¡Maldita cosa! Gritó más que enojado Lex al ver su vía de escape destruida. Cola por cola, él empezó a surgir del suelo. Las personas de la cuidad habían escuchado el escándalo y fueron hasta el parque de donde venía todo el ruido, no hacía falta decir que se aterraron al ver lo que parecía ser un demonio surgir del suelo. Lentamente el zorro de 4 colas salió y lo primero que hizo fue localizar a la persona que le había hecho esto. El que lo había torturado. Golpeado. Electrocutado. Incendiado. Experimentado. Lex sentía su cabeza ser perforada por la mirada de esa cosa, que con un gruñido ya estaba corriendo hacia él, justo entre el medio de la multitud que gritó con pánico al ver ese demonio venir a ellos. Afortunadamente antes que pudiera tocarlos. Una motocicleta se estrelló de lleno contra él, y lo arrastró hasta una gran roca. Rodando por el suelo, el dueño de la motocicleta de inmediato se recompuso para desplegar su arco y disparar una flecha que dio contra el tanque de gasolina que terminó explotando. Esa era mi favorita, se quejó Flecha Verde ante la pérdida de su motocicleta. ¿Por qué siempre que te veo traes monstruos contigo, Lex? ¿Un fetiche tuyo?
No es tiempo de bromas, será mejor que mires de nuevo. El héroe frunció el ceño al ver cómo entre el fuego y restos de su vehículo surgió esa cosa, que al parecer no estaba nada feliz. Hola Liga de la Justicia. Creo que tenemos un problema. No pudo seguir usando su comunicador cuando tuvo que disparar de nuevo. Desgraciadamente sus flechas rebotaron contra la dura piel del zorro de 4 colas, que lo ignoró olímpicamente para ir detrás de su objetivo. Lex empujó a cuantas personas hubiera en su camino para escapar, corriendo a toda velocidad localizó un vehículo que un tonto dejó por huir a pie. Tomándolo no dudó en pisar a fondo, al menos hasta que en su camino cayó el zorro demoníaco que tenía las intenciones de aplastarlo junto con el auto. Una zona alrededor de una manzana terminó con sus ventanas rotas ante una onda de sonido que fue escuchada en toda la ciudad. Pocos fueron los testigos de cómo esta onda de sonido dio de lleno contra el zorro que terminó siendo empujado hasta atravesar un edificio. Flecha Verde dio un suspiro de alivio al ver a una rubia de traje negro ajustado llegar a la escena. El salvarte se volveré algo como un cariño. Vamos, lo tenía todo bajo control. Sí, claro. Rodando los ojos, la rubia frunció el ceño al ver al afamado y reconocido hombre más rico del mundo huir a toda velocidad con un vehículo seguro robado. ¿Por qué no me sorprende? ¿Que Lex creara otro monstruo? No, que maneje un Nissan G. Buena esa la charla de ambos amantes terminó cuando escucharon el movimiento de los escombros, apenas pudieron saltar fuera del camino de los escombros que salieron volando a todas direcciones. El zorro de 4 colas miró con furia a las personas que hicieron que su objetivo huyera. Si ellos lo ayudaban quería decir que eran sus aliados. Eso los convertía en sus enemigos. Flecha Verde empezó a disparar todo lo que tenía, desde cargas explosivas que podrían destruir un tanque, hasta cargas de goma espuma que podrían detener hasta los más fuertes de los metahumanos. Esa cosa ni siquiera parecía afectado. Tenemos que hacer tiempo hasta que los ojos de Dinah se abrieron en shock al ver la sangre de su amante manchar su rostro cuando de un momento a otro el zorro atacó y de un solo zarpazo no solo había roto el arco, también a su usuario. Oliver. Gritó horrorizada al ver las profundas marcas de cortes en el pecho del héroe, que quedó tendido inmóvil en el suelo. La reacción de la heroína fue inmediata, dio el grito más fuerte que jamás dio en su vida: buscamos destruir al monstruo que se atrevió a dañar a su amado. La calle y todos los vehículos que estaban ahí, fueron destrozados por una onda sónica que hizo que todos los cristales a varias cuadras a la redonda terminaran hechos pedazos. En el medio de todo ese caos estaba el demonio, que rugió de dolor por el ruido que hizo que se quedara contra el suelo, al menos algunos segundos, hasta que lentamente se empezara a arrastrar hasta la heroína. Es imposible. Pensó incrédula Canario Negro que lo estaba dando todo, hasta el punto que sentía que en cualquier momento sus cuerdas vocales se cortarían por el sobreesfuerzo. Al final la heroína fue callada cuando la mano del zorro cubrió su boca y de forma brutal la golpeara contra el suelo. La rubia quedó tendida en el suelo junto a su pareja, ambos derrotados y al borde de la muerte, por un ser que no conformaba con solo esto. Levantando sus colas, iba a acribillarlos hasta que escuchó un zumbido que llamó su atención. Antes que pudiera levantar la mirada, fue golpeado por puño que casi le arrancó la cabeza. Saliendo disparado por tal fuerza, destruyó varias calles hasta que terminó golpeando un camión de arena, que terminó partido a la mitad. Monstruo, en todo su esplendor había llegado Wonder Woman, que le dio una mirada mortal al demonio que por poco termina con la vida de sus amigos. No te perdonaré esto, oh por Dios. El siguiente en llegar fue el velocista de rojo, que de inmediato revisó a sus dos camaradas caídos, que para su alivio aún respiraban, aunque apenas. Flash, llévatelos de aquí. Aleteando sus alas y blandiendo su mazo, Chica Halcón dio la orden que se los llevará mientras lidiaban con lo que sea que había hecho esto. En menos de un parpadeo Barry tomó a sus dos compañeros para sacarlos del campo de batalla, justo a tiempo cuando escucharon rugido ensordecedor. ¿Qué es eso? La Chica Halcón jamás había visto algo como esto, una criatura extraña que parecía haber sido formada de diferentes partes de animales. A lo que más se asemejaba era un zorro de 4 colas. No lo sé, Diana había visto muchas bestias míticas y demonios, pero nada como lo que estaba viendo. Su sola presencia hacía que tuviera una sensación desagradable, como estar en presencia ante un depredador, pero hay que sacarlo de la cuidado, seguirá habiendo daño colateral innecesario, estoy en eso. Haciendo gala de sus poderes, Flash volvió al campo de batalla para dar en menos de un segundo cientos de golpes contra el animal de varias colas, que todo lo que vio fue rojo cuando empezó a ser empujado fuera de la cuidad. Llegando hasta un bosque cercano, el velocista de rojo apenas mostró esfuerzo al esquivar las colas y golpes de su oponente. ¿Qué es esta cosa?
Barry tuvo que mirar 2 veces sus manos, por el dolor de lo que parecía ser quemaduras que consumieron parte de su traje y le dejaron quemaduras que aún con su rápida sanación le estaba costando sanar. Frustrado por la velocidad de su atacante, el zorro golpeó sus puños contra el suelo, haciendo que más de 100 metros cuadrados de bosque se hundiera en un gran cráter. Que no solo hizo que el velocista perdiera el equilibrio, sino también casi su cabeza por la mordida de la bestia, que arremetió de nuevo contra él. Sin embargo, esta vez fue diferente. Aunque pudo esquivar cada golpe por su supervelocidad, notó que la velocidad de este también había aumentado, lo suficiente para tener que tomárselo más en serio. No hacía falta decir qué pasaría si fuera golpeado por esas garras o 2 colas. Esperen, ¿2 colas? Flash quedó paralizado al darse cuenta que 2 de las 4 colas que tenía esa bestia no estaban, y fue tarde cuando sintió algo aferrarse sus tobillos. Bajando la mirada vio las 2 colas que habían desaparecido enredarse alrededor de sus piernas. Crack, el sonido había sido crudo y brusco, ambas piernas del velocista quedaron rotas y con sus huesos expuestos. Afortunadamente, antes que pudieran ser arrancadas del héroe, estas fueron cortadas por el filo de una espada que cortó limpiamente los apéndices, causando el rugido de la bestia, que tuvo que reaccionar cuando fue golpeado por el escudo empujado por la Mujer Maravilla. Que lo alejó del velocista de rojo, que fue atendido por la chica halcón, y tuve que hacer un llamado de emergencia, para que unidades médicas de la liga vengan a su auxilio. Volviendo con Diana, tuvo que domar a la bestia empujándolo y golpeándolo contra varios árboles, cuando iba a usar su espada para decapitarlo y dar por terminada esta batalla. Vio como de la espalda de la bestia salió una segunda cabeza y par de brazos. Esto tomó desprevenida a la heroína, que apenas pudo hacer su cabeza a un lado, pero no pudo esquivarlo del todo, recibió una mordida en su hombro. Ahogando el grito de dolor, la amazona levantó su escudo y cortó el medio cuerpo sobrante, haciendo que la mandíbula dejara su hombro. Desgraciadamente, esto causó que quedara expuesta. En menos de un segundo, una maza negra y azul de chakra se cargó en el hocico de la bestia, que se lo comió para terminar disparado un rayo de energía que dio a quemarropa en el estómago de la heroína. Siendo arrastrada por el ataque que destruyó una buena parte del bosque y siguió hasta finalmente estallar en la ciudad, muchos fueron los testigos de cómo una cuarta parte de la ciudad acababa de ser borrada. Afortunadamente, la zona había sido evacuada y solo había daño material, al menos por ahora. Con vapor saliendo de su mandíbula, el zorro de 4 colas no tuvo un respiro, cuando una lluvia de balas de alto calibre le cayeron encima, no perforada su piel, pero eran molesto como picaduras de mosquitos. Sin que él lo supiera, a lo lejos sobre un edificio, una silueta de manto oscuro estaba viendo todo lo ocurrido desde la llegada con los demás héroes. Él apretó un botón que puso en marcha su plan. El zorro de 4 colas vio quién era la fuente de estos disparos. Era un jet negro avanzado fuertemente armado, que disparó ahora misiles que poco daño le hicieron. Sin embargo, ese no había sido su objetivo. Un cable se enredó alrededor de los pies del zorro, que gruñó cuando fue jalado hacia los cielos por el jet, que con su propulsor a toda marcha fue cuestión de segundos para que lo llevara miles de metros sobre el suelo. Retorciéndose hizo que sus colas cortaran el cable, solo para que en el aire el jet pasara a ser un transporte a un misil, que chocó contra él y a una mayor potencia, bajar a toda velocidad hacia la tierra de nuevo. El desierto en el que cayeron, se sacudió ante el choque de cuerpo del zorro de 4 colas, que terminó enterrado en el suelo y con Jet llevando una cuenta regresiva que cuando llegó al cero. Boom, la explosión solo se la podía comparar con una bomba atómica a menor escala, que se expandió por kilómetros, consumiendo todo a su paso en un brillo cegador que cualquiera que lo mirara seguro se quedaría ciego. Pocos eran los que podrían sobrevivir a eso. A lo lejos, en un segundo transporte, Batman estrechó su mirada al ver el cráter dejada por la explosión, pensar que tenía que usar uno de sus planes de contingencia de más alta escala para una emergencia tan repentina. Pero todo fue inverosímil. Justo en la zona cero de la explosión, las rocas se movieron dejando ver la silueta maltrecha del zorro de 4 colas. Las partes faltantes de su cuerpo poco a poco iban creciendo, como su furia, que fue como un geyser de poder crudo que hizo que nubes negras se empezaran a asomar en el horizonte. Esto es malo. Gotas de sudor frío bajaron por la frente de la mujer halcón, su sexto sentido le advertía del peligro que se avecinaba. Batman no dijo nada, aún seguía tratando de contactar al resto de la liga para que vengan a dar su apoyo. Esta batalla estaba lejos de terminar, eso es. En el medio del cráter, el zorro de 4 colas dejó de moverse cuando de su pecho nació un brillo azul, una energía extraña salió en forma de látigos que empezaron a envolver y contener a la bestia.
Los héroes pensaron que esto sería de ayuda. Aunque esa esperanza de inmediato se evaporó cuando vieron cómo el demonio metió su mano en su pecho y de forma brusca se arrancó la energía que buscaba contenerlo. El brillante collar en su mano fue roto en pedazos y el infierno se desató. El geyser de chakra rojo se volvió más oscuro y tóxico, cuando esos empezaron a surgir del cuerpo del zorro, que pasó de tener 4 colas a tener ahora 6. Agitando sus colas creó grandes torbellinos de viento que se volvieron tornados de baja categoría, que acompañaron el escenario de cataclismo con las nubes de tormenta que cada vez se hacían más evidentes. Su solo presencia parecía sentirse en todo el mundo. Odio. Ira. Furia. Fueron emociones fuertes que vinieron con poderosos rugidos que, como una miembro de la Liga de la Justicia, tenían la fuerza para crear ondas sónicas que destrozaban todo a su paso. Es un demonio. La mujer halcón no creía lo que veía, está ante la presencia de un ser tan extraño y malévolo que parecía sacado de las historias bíblicas de este mundo. Entonces solo un hombre puede contra él. Batman levantó la cabeza a los cielos al escuchar el claro sonido de la ruptura de la barrera del sonido, entre las nubes hizo acto de presencia, algo que hizo que las nubes se desvanecieran y el sol brillara de nuevo. Superman había llegado. A la distancia una herida Wonder Woman se reunió con el resto del equipo, las heridas de las amazonas iban de quemaduras hasta uno que otro corte, algo increíble considerando que soportó la explosión que borraría una montaña a quemarropa. Esto no puede ser la creación del hombre, es algo más, murmuró para sí misma la amazona, que miró con dolor la gran quemadura en su estómago. Ese ataque la había tomado desprevenida, se sentía como una novata. Diste lo mejor de ti, Diana, ahora deja que Superman pelee. Diciendo eso el murciélago ayudó a su compañera a tomar haciendo y sacando un botiquín de emergencia de su nave, le dejó a Chica al contratar las heridas. Él necesitaba ver esto, y buscar cualquier punto débil o algo que los ayude en el futuro para lidiar con esa cosa. De nuevo en el campo de batalla, aterrizando suavemente sobre el suelo, el hombre más fuerte del planeta quedó frente a frente con este demonio. En tus ojos solo veo una bestia iracunda. Superman solo veía eso, un monstruo que parecía atacar todo lo que se pusiera en su camino, no podía evitar pensar en Doomsday cuando lo veía. Y solo había una forma de lidiar con seres como estos. No puedo dejar que sigas poniendo en peligro la vida de gente inocente, por favor perdóname por lo que haré. El zorro de 6 colas gruñó de dolor cuando fue golpeado de forma inesperada por unos rayos rojos que salían de los ojos de ese extraño. Tuvo que usar sus colas para protegerse y darle un margen de especio correr hacia él. Sacando sus garras las iba a usar para partirlo a la mitad. Superman no mostró esfuerzo al atraparlo de sus muñecas y usando su visión de calor una vez más, lo golpeó de lleno, esta vez con más potencia y justo en el rostro, mandándolo a volar a lo lejos contra algunas colinas. Con un resplandor rojos en sus ojos el kryptoniano no tuvo razones para contenerse, toda su vida siempre fue vivir en un mundo de cartón, siempre cuidando la fuerza que con cada golpe para no matar a las personas. A seres con conciencia que no creía que debían morir en sus manos, jamás podría quitar la vida a un ser pensante con emociones, con una posible redención. Sabía que su ideología sería juzgada por muchos, pero no lo cambiaría por nadie. Y esta no sería la excepción, este era un monstruo sin corazón ni redención, solo podía terminar con su existencia lo más rápido e indolora posible. Los pensamientos del hombre de acero se desviaron hacia un alrededor, bajando la mirada vio con molestia las quemaduras en las palmas de sus manos. ¿Acaso esta bestia era un ser mágico? Tal vez, era lo único que podría hacerle daño por solo tocarlo. Sería un problema. Kal-El se puso en guardia cuando escuchó el rugir de la bestia, que vino corriendo hacia él a toda velocidad, para un ataque directo, al menos eso fue que pensó. Tuvo que dar un paso atrás cuando bajo sus pies las colas surgieron y casi lo golpearon, lo que no pudo evitar fueron unas grandes manos que lo aplastaron en un fuerte aplauso. Usando su fuerza el hombre de acero la separó y su rostro fue iluminado por una luz roja, proveniente de la boca de la criatura que estaba cara a cara con él. El disparo de lo que parecía ser un rayo láser tomó desprevenido a Superman, que fue consumido por el ataque que dejó kilómetros de destrucción a su paso, hasta terminar en una gran explosión que personas de diferentes ciudades lograrían ver. Kal-El no tuvo tiempo de tomar un respiro cuando la bestia de varias colas le cayó encima y casi le arrancó la cara de una mordida, sin embargo alcanzó a morder su hombro y la sensación de esos dientes hundirse en su carne, fue suficiente para hacerlo gritar. De una dura patada mandó a la bestia a volar a velocidad supersónicas por los cielos. Sin perder tiempo lo siguió y le dio una lluvia de golpes que fueron destrozando la coraza de hueso.
subiendo más a cada segundo, más de lo que cualquier humano podría sobrevivir. El plan del kryptoniano era mandarlo hacia el sol, una forma rápida de poder acabar con él. En el vacío del espacio el frío hizo que el zorro de 6 colas empezó a perder fuerzas, mientras veía como un punto azul y marrón se hacía cada vez más lejano para él. Cada vez más cerca del sol, Superman usó todas sus fuerzas para lanzarlo, no sin antes decirles unas últimas palabras. Tu camino termina aquí. El zorro se quedó quieto, viendo cómo todo se empezó a hacer más oscuro, y el calor a aumentar. Tu camino termina aquí. ¿Por qué? ¿Qué había hecho? ¿Por qué le hacían esto? ¿Quiénes eran ellos? ¿Por qué estaba aquí? ¿Quiénes eran ellos para decir cuándo su camino llegaba a su final? Superman no esperó, lo estaba viendo. Antes de llegar al sol la bestia giró y abriendo su mandíbula empezó a disparar una titánica onda de energía, que no solo lo impulsó hasta él. Fue como un meteoro que no pudo detener. El grupo de la Liga de Justicia se hizo más grande con la llegada Shazam, Supergirl, Tornado Rojo, Linterna Verde, Detective Marciano y la llegada inesperada de una nave en forma de T. Batman. Robin, el grupo más reciente de héroes jóvenes autollamados los Jóvenes Titanes, se reunió con el equipo donde había, por así decirlo, algunos de sus maestros, entre ellos la familia Murciélago, que intercambiaron un saludo breve. No tenían que venir, se están exponiendo a una amenaza peligrosa. Sí, la vimos por televisión, en todos los canales, por eso estamos aquí. Robin no le daría la espalda a una emergencia de esta magnitud, aun cuando sabía que el equipo de su mentor tenía a los seres más poderosos del mundo y tal vez universo. Siempre estaba dispuesto a estar en la primera línea de acción. Algo que enorgullecía a Batman, pero no había tiempo de mostrar orgullo. Todos levantaron la cabeza al escuchar un estruendo. Si la evolución del zorro de 4 colas a 6 hizo parecer que el mundo estaba en un cataclismo, la caída de este ser ahora parecía el final del mundo. El cielo se volvió rojo por las llamas que cayeron de todas direcciones, el aire se volvió pesado y caliente, haciendo que el respirar fuera incómodo para muchos. Todos se quedaron en shock ante el estremecimiento del suelo ante la caída de un ser titánico, de un zorro del tamaño de una montaña, con 8 colas más largas que su propio cuerpo, que le faltaba pelo y músculos a la vista. ¿Qué era eso? Era la pregunta de varios, que no tuvieron tiempo de dar una respuesta, cuando vieron lo que había entre las mandíbulas de la gran bestia. Un herido y agotado Superman que luchaba por no ser devorado. Kal. Obviamente su prima fue la primera en arrojarse a toda velocidad a ayudarlo, rompiendo la velocidad del sonido dispuesto a destruir al monstruo que trataba de matar a su primo. Desgraciadamente en su camino había una cola que la golpeó como un látigo, que le dio un golpe tan fuerte que la mandó a volar. Seguro media estado lejos de ahí. Es un maldito demonio del infierno. ¿No deberíamos llamar a Constantine para esto? Varios estaban considerando la idea de Linterna Verde. No todos se quedaron mirando fijamente a Raven, que contradijo lo dicho por el Linterna. He lidiado con demonios gran parte de mi vida, y aunque pueda sentir la esencia de uno en parte, también siento algo más. Ella tiene razón. Detective Marciano la secundó, mirando fijamente a esa monstruosidad que trataba de aplastar a Supergirl, que apenas había salvado a su primo de esas mandíbulas mortales. Siento mucha ira y odio, como también siente dolor y tristeza. Esas dos emociones son muy raras, por no decir inexistentes para los demonios. También siento una segunda presencia, como si hubiera alguien más ahí dentro, una persona. Esa última palabra fue suficiente para que todos se quedaran rígidos donde estaban, sin saber cómo reaccionar ahora ante el hecho de lo que sea con lo que estaban peleando. Era un ser humano, al menos dentro de esa cosa. Esto cambiaba todo. La opción de asesinarlo ya era difícil sin saber cómo, ahora quedaba completamente descartada. Aún así la gran pregunta estaba en la mesa: ¿cómo detenerlo? Abran una brecha haciendo que todos la mirarán de nuevo. La sombría chica miró fijamente a la bestia, que estaba poniendo en aprietos a los dos kryptonianos que tenían que ir a la defensiva para no ser devorados, y trataré de sacar a flote a quien que esté ahí dentro y posiblemente así la bestia desaparezca. Sonaba como un plan razonable. Linterna, crea un campo de fuerza que impida que salga, y todos los elementos que puedas crear para reducir su movimiento. Los que puedan volar centrarán sus ataques a sus ojos, llamen su atención para que la chica pueda entrar, los demás sean apoyo, pero tengan cuidado de no ser aplastado por alguna de esas colas. Que el hombre murciélago hiciera esa estrategia en menos de un segundo y ya subiera a su jet para hacer de apoyo solo demostraba porque era uno de los pilares de la Liga de la Justicia. Acatando la orden pusieron en acción. Búscalo. Encuéntralo. Asesínalo.
Era la única vez que tanto Jinchuriki como Biju tenían el mismo objetivo, el mismo sentimiento de odio y furia contra el hombre que los había usado, que les había inyectado algo que hizo que ambos sintieron sus peores recuerdos salir a flote. Ellos lo querían. Querían su cabeza en una estaca. Lex Luthor. El hombre que ambos aprendieron a odiar. Y también el que sería el colapso de ambos. Naruto aún tenía 14 años, su cuerpo joven y pequeño no podía tolerar tanto poder que seguía y seguía saliendo. El Kyuubi no podía dejar que su chakra circulara por el cuerpo de su carcelero, y el sello de 8 puntos trataba en vano de tratar de detener tal desequilibrio. El Yondaime fue astuto, este era el peor escenario posible, sabía que estaba la posibilidad de que su hijo fuera usado por personas como Danzo o Orochimaru, o peor aún, tanto estrés y daño psicológico llegaría a un punto de quiebre a una edad joven, un escenario como este, que desgraciadamente tenía solo una solución. Una destrucción mutua. El carcelero moriría y se llevaría a prisionero con él. Ambos estaban condenados. Afuera del sello las cosas no estaban mejor, los mejores héroes del planeta apenas podían cubrirse mutuamente para evitar la muerte, ante un ser que se volvía más poderoso y feroz a cada segundo que pasaba. Con un rugido ensordecedor que fue escuchado a cientos de kilómetros. Las colas golpearon en todas direcciones, golpeando de lleno a héroes como los kryptonianos, la Amazona, Tornado Rojo y Shazam, que tuvieron que tratar de detener esas colas para que no golpearan a los héroes que no tenían su resistencia. Un trabajo que los estaba llevando al límite. A los demás tampoco que le iba mejor, Chico Bestia cargaba a Cyborg en su forma de Quetzalcoatlus, el joven Cyborg prácticamente vació todo su arsenal solo para hacer apenas unas quemaduras en el rostro del zorro. Starfire hizo lo mismo, arriesgándose más al dar demoledores golpes contra la nariz de la bestia, que, para frustración de todos los héroes, también era capaz de usar sus patas delanteras como si fueran manos. Y usando la derecha atrapó a la chica de piel naranja, que gritó cuando fue apretada bajo un agarre mortal, que por suerte terminó cuando Robin apareció saltando del jet de Batman. Usando su bastón, buscó el punto preciso para clavarlo en un nervio para activarlo y hacer que una corriente eléctrica saliera de su bastón hacia los nervios y así la mano se abriera. Liberada la chica pelirroja atrapó a su líder justo a tiempo para evitar ser devorados de una mordida. Enojado el zorro de 8 colas empezó a sacudirse con violencia, la suficiente para sacarse a todos los héroes de encima y romper las ataduras creadas por el Linterna Verde, para golpear sus colas y 4 patas contra el suelo. Chicos, creo que eso es malo. Chico Bestia dijo lo obvio al ver una cantidad densa de energía empezar a acumularse en la mandíbula de la bestia, esa energía creció de forma repentina en una esfera que fácilmente en solo segundos ganó el tamaño de una cuarta parte de su cuerpo. No dejen que disparen. Diana actuó de inmediato al hacer crecer su lazo de la verdad al tamaño indicado para rodear el cuello de la bestia. Todos los héroes voladores como Superman, Supergirl, Chica Halcón, Tornado Rojo, Shazam y Detective Marciano ayudaron a la Amazona a tirar del lazo. Linterna Verde tampoco se quedó mirando, haciendo uso de todo su poder creó cadenas gigantes que ataron el cuerpo del monstruo, centrándose para ayudar a los demás héroes mover lentamente la cabeza hacia arriba. Justo a tiempo para que el ataque saliera disparado hacia los cielos, justo hacia donde estaba la luna que apenas estaba comenzando a asomar en el horizonte. Las reacciones fueron de shock cuando vieron el gran cráter que fácilmente ocupaba un 60% del rostro visible de la luna. Aprovechando el breve momento, Batman pisó a fondo para volar hacia el rostro del zorro, que vio como una chica de manto oscuro iba parada sobre el techo del jet, antes que pudiera atacarla fue inmovilizado por el lazo de la verdad usando por varios de los héroes. Saltando del jet del Caballero de la Noche, Raven cayó justo sobre la nariz de la bestia, de inmediato cerró los ojos y una figura espectral oscura salió de su cuerpo físico, para entrar a la cabeza del zorro de ahora 9 colas, que se quedó paralizado. Todo era muy oscuro. Muy sucio. Muy solitario. Raven aterrizó cuidadosamente en lo parecían ser una cloaca, con el agua llegando hasta sus tobillos, miró las cañerías que formaban este singular espacio mental. Sintiendo que la firma de energía de ambos más adelante, empezó a avanzar, fue solo cuestión de segundos hasta que llegara a su destino. No lo mires, te dije que no te acerques a mis hijos. ¿Qué haces aquí? Fuera de mi negocio, pequeña rata. ¿Alguien como tú, Hokage? Solo eres un perdedor. Vamos a darle una lección, chicos, es un fenómeno. Mi madre dijo que no juegue contigo, dijo que eres un monstruo. ¿Por qué no te mueves? Un perdedor siempre será un perdedor, no importa lo que hagas tus padres, no puedo hablarte de ellos. Raven se sintió abrumada.
Nunca había visto algo como esto. Decenas, sino cientos de espectros sombríos en todo el lugar, todos tenían una aura oscura y nauseabunda, repitiendo una y otra vez palabras hirientes que no tenían fin. Confundida ella caminó entre los espectros, y se detuvo en seco cuando todo el lugar empezó a sacudirse. Gotas de sudor frío bajaron de la frente de la adolescente al ver la forma completa de la bestia con la que estuvieron luchando. Era más grande. Más fuerte. Y mucho más feroz. Rugiendo la bestia se sacudía mientras golpeaba su cabeza y colas contra los barrotes de los barrotes metálicos que parecían que en cualquier momento se romperían en pedazos, si no es que ese raro sello en el centro no falla primero. Parecía un sello completo y muy inestable por la forma en que brillaba y deformaba. Raven jadeó cuando sintió una mano alrededor de su cuello, no tuvo oportunidad de gritar cuando quedó frente a frente con él. Un adolescente joven, más bajo y joven que ella, cabello rubio y marcas en sus mejillas, sus ojos eran extraños por ser azules con tintes púrpuras. ¿Esa era la causa de su estado? ¿Estaba bajo la influencia de algo? No lo sabía, pero todo se estaba volviendo inestable, el espacio mental estaba al borde del colapso, con las figuras sombrías hablando más fuerte y los rugidos de la bestia empezaron a volverse más débiles. El tiempo se le acababa. Raven jadeó cuando el agarre en su cuello se volvió más apretado, sentía que en cualquier momento su cuello sería roto, tenía que irse antes de colapsar junto con la mente de este chico. Pero, no podía. No podía dejarlo solo. Yo, no sé cuánto has sufrido, te han lastimado, por mucho tiempo, estás enojado, triste y eso te duele, sé lo que se siente, no voy a hacerte daño, no voy a dejar que te hagan daño, por favor, déjame ayudarte. Toda la Liga de la Justicia y los jóvenes titanes dieron un suspiro de alivio, cuando vieron cómo el zorro de 9 colas empezó a desprender vapor, hasta que en un gran estallido de humo este desapareció como si nunca hubiera existido. Todas las miradas bajaron para ver en medio del campo de batalla desolado, las dos siluetas que poco a poco se dejaban ver a través del vapor que se iba disipando. Más de uno sintió su corazón subir hasta su garganta al ver a un adolescente en ruinas, con quemaduras en varias partes de su cuerpo, delgado y fatigado, con una mirada tan vacía que muchos lo darían por muerto. Él estaba desnudo, algo obvio considerando en lo que se había convertido. Raven estaba de rodillas frente al adolescente, la mirada de la chica dejó hace mucho de ser fría y antipática, ahora su mirada transmitía pena y lástima por lo que veía. Con cuidado ella desabotonó su capa oscura para ponerla alrededor del chico, que lentamente levantó la cabeza para mirar a los ojos a la persona que lo había traído de vuelta a la normalidad. Antes que pudiera decir algo sus ojos se cerraron y cayó, pero antes que tocara el suelo fue atrapada por la maga oscura que lo tomó entre sus brazos, confortándolo mientras los demás héroes se iban acercando. Había sido un largo día.